Arrancamos la entrevista de este sábado. Hoy nos visita el licenciado Eduardo Robinson. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Eduardo? ¿Cómo anda usted? Hola Ingrid, gusto estar en tu programa, muy bien, gracias a Dios. Bueno, Eduardo, la verdad es que nosotros, los ciudadanos comunes, tenemos un montón de preguntas económicas que surgen en la relación en la que estamos inmersos, ¿no? En esta situación económica un poco sinuosa, podríamos decir, que va y viene. ¿Cómo la podríamos definir a la actualidad económica que tenemos? Bueno, como bien decías, Ingrid, en la introducción yo te voy a tutear, porque digamos, yo creo que la economía argentina, vos decís, bueno, ¿qué características estamos viendo hoy de la economía? ¿Cuáles son los rasgos sobresalientes de esa macroeconomía que todos los días nosotros vemos en el diario y que en muchos casos nos provoca angustia, ¿no? Nos provoca desazón, incertidumbre, porque no sabemos precisamente qué es lo que pasa. Entonces, ante las situaciones económicas, claramente sentimos esa sensación, como te digo, de angustia, de ver cómo nos va a ir, qué va a pasar. Y yo te diría que es una economía que está caracterizada por varios aspectos. El principal de ello es esto que vos marcás, una cosa muy sinuosa, una economía altamente inestable. Si nosotros tenemos que poner una característica de nuestra economía, es una economía que viene desde hace muchos años mostrando unas variaciones muy fuertes, oscilando, teniendo caídas muy fuertes, recuperaciones, y por lo tanto no es una economía estable, y eso le quita previsibilidad a la economía, le quita esas posibilidades de tener un horizonte un poco más claro respecto de cualquier actividad económica. Entonces siempre estamos, viendo qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a venir, qué van a pasar con distintos aspectos, no solamente de las empresas que ya están consolidadas, las empresas que uno mira, las empresas que hace mucho tiempo que operan, sino también la persona que dice, mira, yo empecé con un emprendimiento o quiero ver, a ver si puedo poner algo porque, me he encontrado con algún dinero por ahí, no sé, de una herencia o lo que fuese, y la verdad que quiero ver si puedo encarar algún proyecto propio, un negocio, lo que fuese. Y eso también a uno le genera mucha incertidumbre porque, claro, no sabe qué va a pasar con los precios, no sabe si tomar un empleado o no tomarlo, no sabe si va a producir más o va a producir menos, si comprar más mercadería o no comprarla. Entonces, en todos los niveles nos afecta esa incertidumbre precisamente caracterizada por esa enorme inestabilidad que muestra nuestra economía, ¿no? Bueno, en Argentina mismo ya tenemos vastos, por supuesto, ejemplos de que en un año político también esto tiene que ver, claro. Empieza a temblar el tablero económico porque se empiezan a negociar algunas cosas. Exacto. Teniendo en cuenta esto, Eduardo, el primer semestre que ya pasó en la Argentina, ¿cómo lo podemos analizar? Bueno, un primer semestre que comparado con lo que fue, por supuesto, el año 2020, un año totalmente atípico en todo sentido, pero por supuesto que ha dejado una economía que ha tenido una caída del 10%, una economía de las que más ha caído en el mundo, con una de las inflaciones más altas del mundo. Nosotros tenemos hoy una inflación precisamente que es preocupante, y eso ha sido una característica en esta primera parte del año que está culminando. Una inflación que digamos que ya en el cuarto trimestre del año, en abril, ya quedó desdibujado el presupuesto. Recordarás que se había presupuestado el 29% de inflación anual, sí. Pero lamentablemente eso ha quedado, como te digo, en el cuarto mes del año ha quedado desdibujado porque hemos acumulado una inflación del orden del 17%, entonces la inflación tiene que tener una caída muy abrupta para lograr ese objetivo que tenía el gobierno del 29%. Entonces, esa ha sido la característica. Y la otra, la estabilidad que ha mostrado el dólar. Paradójicamente que el dólar ha dado un salto importante el año pasado. Sin embargo, este año, en la primera parte del año, precisamente por el ingreso de dólares de la cosecha, hemos tenido precios internacionales realmente muy buenos, y entonces eso ha hecho que generar una entrada de divisas muy importante que paradójicamente
digamos, como uno podía prever en todo caso que este año iba a haber un poco más de volatilidad en el dólar, ha estado relativamente estable. Entonces hemos tenido esta combinación de una inflación muy alta con un dólar relativamente estable y cuentas públicas, le diría, bastante estables también, acercándonos ya a lo que sería un equilibrio fiscal. Esto ha sido básicamente por suba de impuestos, el impuesto a la riqueza. Recordarás que todo el año pasado se debatió ese tema, y precisamente también por lo que tiene que ver con los derechos de exportación, es decir, los impuestos o las retenciones, bueno, que paga sobre todo el complejo oleaginoso, la soja, y eso también ha traído ingresos extraordinarios, con lo cual el gobierno ha tenido cierto equilibrio fiscal, lo que ayuda y lo que le da margen al gobierno para, te diría yo, y vos bien decías, bueno, empieza ya un poco el año electoral a jugar ya de manera mucho más clara, ¿no? Entonces la economía está enfocando todos los cañones a la parte electoral, y ya vamos a ver en la segunda parte del año una economía ya mucho más en modo electoral, ¿no? Con respecto al dólar, usted decía, sorprendentemente el dólar se mantuvo, ¿no? Porque es algo que nosotros, tal vez los argentinos estamos acostumbrados a que el dólar empiece a trastabillizar. Sí, tiene ¿no? Fluctuaciones muy abruptas. Estamos como acostumbrados los argentinos a ver eso, ¿no? Ya no nos sorprende un día el dólar a un precio y al otro día. Pero esta estabilidad, ¿podría tal vez presumirse que pueda llegar a seguir así? Digo, porque por ahí en economía uno puede tener tendencias, pero no Nosotros tenemos, Ingrid, recién conversábamos un poco de lo que fue la primera parte del año, ¿no? El primer semestre del año, y estas eran las características que decíamos, una inflación que realmente fue muy elevada, pero la paradoja que se dio es que en general cuando sube la inflación es porque sube el dólar muchas veces, ¿no? En este caso se dio estabilidad del dólar e inflación. Ahora, ¿qué puede pasar con el dólar en la segunda parte del año? Acá ya se van a terminar los ingresos extraordinarios de la soja, por lo tanto, nosotros nos vamos a encontrar con una economía que va a tener muchos pesos, precisamente porque el gobierno va a poner a la economía en este modo electoral que comentábamos recién, pero con alguna escasez de dólares, porque el gobierno tiene que enfrentar vencimientos en dólares con el Fondo Monetario, por lo tanto, podría haber, digamos, alguna merma de las reservas. Hoy las reservas netas las reservas del Banco Central están oscilando entre los 6.000 y los 7.000 millones de dólares, que es un monto escaso para el volumen de pesos que hay en la economía. Por lo tanto, yo creo que con alguna, llamémosle así, obviamente es muy complicado decir un valor preciso del dólar, pero sí creo que vamos a ver mucha más inestabilidad en el dólar de la que hemos visto en la primera parte del año, ¿no? ¿Ha sorprendido a los economistas argentinos el hecho de que haya subido tanto la inflación como no se esperaban? Digo, porque si se había previsto un 29%, si ya en un cuarto mes tenemos un 17%, estamos como en mal camino, digo. ¿Se están tomando medidas adecuadas para que esto trate de sujetarse un poquito? No, desde mi punto de vista, lamentablemente no se están tomando medidas adecuadas, son medidas muy puntuales, muy sueltas, pero que no están precisamente en un marco de un programa macroeconómico que sea un programa, como recién decíamos, que a usted le permita traer más previsibilidad en la economía, tener más claro el horizonte. Entonces está el gobierno como va mucho a prueba y error. Entonces se tomaron algunas medidas, como por ejemplo prohibir las exportaciones de carne, precisamente porque el comportamiento que ha tenido el precio de la carne vacuna, bueno, el gobierno entiende que ha sido desmesurada la suba y por eso ha prohibido las exportaciones de carne. Pero ¿a qué obedece esto? Digo, de pronto es lo que estaba funcionando y lo que también traía algún tipo de recaudación al país. Bueno, ¿no? Por supuesto, y es muy importante porque es uno de los sectores más competitivos que tiene nuestra economía. Entonces, prohibir de manera totalmente arbitraria lo que tiene que ver con las exportaciones de carne me parece que es cambiarle las reglas de juego al productor, al exportador, en medio de un proceso que, por el contrario, me parece que la Argentina debería priorizar
consolidar mercados internacionales para colocar sus productos, generar fuentes de entrada de divisas y de dólares y apuntalar la competitividad en los sectores que más dinamismo tienen, porque el sector exportador de carne vacuna es un sector muy dinámico que ha invertido mucho dinero para ganar esos mercados y que de golpe no se puedan cumplir con los contratos internacionales, que haya que de hecho incumplir en muchos casos. Bueno, eso va a llevar a una retracción de la inversión en ese sector y por supuesto va a haber, hubo ya, frigoríficos que han tenido que despedir gente, o sea, no es buena señal y no es la forma de combatir la inflación, además de los controles de precios clásicos y de las cuestiones relacionadas con programas como precios cuidados, controles de precios, que en alguna parte esos controles se circunscriben en alguna parte de Buenos Aires, pero lejos está de llegar al interior del país, a las provincias. Entonces, desde ese punto de vista me parecen medidas que no van a controlar la tasa de inflación, y lo que vamos a ver en esta segunda parte del año, si todo sigue más o menos por estos carriles, es que probablemente haya una desaceleración en la tasa de inflación porque se está controlando el dólar, porque hay atraso tarifario, porque sigue la recesión en la economía, entonces probablemente veamos alguna moderación en la tasa de inflación, pero una moderación, no vamos a tener una baja inflación. Bueno, vamos a seguir casi en el mismo contexto. Casi en el mismo contexto, ¿no? Casi en el mismo contexto, pero probablemente, lo que está buscando el gobierno es que se reabran paritarias para que al menos por un cuatrimestre la tasa de crecimiento de los salarios le gane a la tasa de inflación. Pero bueno, eso es, como le digo, uno de los aspectos para ponerla a la economía en modo electoral, ¿no? Seguro. Bueno, vamos a seguir analizando qué es lo que está sucediendo en la Argentina, en la región y en la provincia con Eduardo Robinson. Los invito a una pausa, ya volvemos. Seguimos con Eduardo Robinson acá en las mangas del chaleco. Eduardo, ¿qué pasó con el combustible y la nación? ¿Se les fue un poco de las manos el hecho del control? Digo, porque esto fue parte de apretar el acelerador de lo que fue la inflación. Así es. Los combustibles, precisamente lo que hemos visto durante la primera parte del año, incrementos prácticamente en promedio cada 20 días se han incrementado los combustibles en la primera parte del año. Y eso, por supuesto, siempre que sube el precio de las naftas, eso trae aparejado, incremento en el resto de los precios, porque claramente suben los costos de logística, los costos de transporte, los costos de logística. Entonces, eso ha producido claramente, es un factor que ha contribuido a una aceleración en la inflación durante la primera parte del año. Yo no sé si se le fue la mano, si el petróleo empezó a recuperarse y también todo lo que tiene que ver con los impuestos. El gobierno, recordemos que muchas veces está autorizando suba de precios en los combustibles precisamente porque sube el componente tributario de los combustibles. Entonces, eso también es... Económicamente es lógico esto entonces. Exactamente, es lógico porque si no hay un atraso muy fuerte en el precio del combustible, y por lo tanto alguna vez se tiene que actualizar, y entonces no dejar que eso se retrase demasiado, porque cuando haya que actualizar ese precio, el salto es brusco y las expectativas de mayor incremento de los precios también es brusco. Entonces yo creo que es una política que se viene haciendo, pero en la Argentina eso se derrama en expectativas de mayor inflación, ¿no? Porque también a los componentes económicos hay que sumarle las expectativas que tiene la gente con respecto al comportamiento futuro que va a tener la inflación. Entonces, los agentes económicos vamos incorporando expectativas de inflación de acuerdo con cómo el gobierno va manejando la política económica y sobre todo las herramientas para controlar o no la inflación. Entonces, esto también ha sido un factor importante, ¿no? Qué importante es lo que estás diciendo, Eduardo, porque además esto llama la atención a todas las personas a prestar atención, valga la redundancia, a cuando presentan los planes, los proyectos económicos, ¿no? Así porque uno cree que es algo más de algunas de las cosas que dicen los políticos, pero cómo hay que prestar atención, porque de esta manera entonces vamos a entender cómo se va a manejar estratégicamente, económicamente el
país, ¿no? Así es. Y se va a tomar las riendas de esto. Exactamente. Entonces, la política económica y lo que los agentes, como te digo, vamos interpretando de por dónde puede ir la política económica, vamos incorporando distintas expectativas. Entonces uno dice, a ver, si hay más emisión de moneda, si el gobierno no baja el pie del acelerador tributario, y entonces o si las empresas, como te digo, en esta segunda parte del año van a tener que reabrir paritarias, entonces van a tener que subir los salarios, pero no tienen ventas. Claro. Entonces ahí van a entrar en una ecuación complicada las empresas, y entonces eso van a tener que trasladarlo a los precios. Sí. Entonces a esa medida uno dice, bueno, a ver, ¿alcanza con decir, por ejemplo, que suban los salarios y no hay ventas? Bueno, acá el problema es que probablemente eso lleve a una encrucijada muy complicada para el sector privado, donde, mirá, estaría bueno incrementar los salarios, pero yo no estoy vendiendo, ¿cómo hago para pagar más salarios? No, al contrario, uno puede decir, pero si pagás más salarios va a haber más ventas, pero el problema es que van a subir los precios porque no hay más producción. Claro. Es como cíclico todo. Es como, claro, pero al no haber más producción, es lo mismo que mañana a todo el mundo le subamos, por ejemplo, un 20% los salarios a todo el mundo. ¿Cómo van a subir esos salarios? Con emisión de moneda. Bueno, pero esa emisión de moneda en realidad es un espejismo. Claro. No es que estemos ganando más dinero. En realidad estamos ganando más o menos probablemente porque podemos comprar las mismas cosas. Si no desciende la tasa de inflación, bueno, el valor adquisitivo claro, se va deteriorando, va perdiendo poder de compra. De hecho, los billetes de 100 pesos, que la gente va muchas veces a los cajeros y le entregan el billete de 100 pesos y dice, la verdad esto no me sirve para nada prácticamente, porque el billete de 100 pesos no me sirve. Entonces, estamos con esa dinámica inflacionaria que me parece que es algo central y que trae hoy mucha preocupación, no solamente en las personas que administran la casa, en las empresas, porque no permite tener un horizonte de planificación, y en el propio sector público porque tampoco se puede prever exactamente cuál va a ser el comportamiento de la tasa de inflación, ¿no? Lo que decía de los 100 pesos, ¿no? Me hace acordar a los comentarios comunes que hay en la calle que ya la billetera no sirve. La billetera de hombre, ¿cuánto te alcanza? Digo, con los 100 pesos no. Se abulta mucho y vale poco. Exactamente. Es como que no. Exactamente. Que bueno, eso va. Salario ya no resulta como yo creo que con este nivel de inflación que ha tenido la Argentina en los últimos años, me parece que este gobierno o el gobierno que venga va a tener que pensar en una reforma monetaria, porque me parece que vamos a tener que quitarle otro cero a nuestra moneda. Porque bueno, claramente ya sí, se ha vuelto obsoleto. Exactamente, ya estamos hablando de millones, como alguna vez con el Austral hablamos de millones, y bueno, no es que uno sea millonario, sino porque ya las cosas, dentro de poco tiempo, con esta dinámica, vamos a comprar pan, como se decía, con 1 millón de pesos. Hay abuelos todavía que dicen millones, ¿no? Exactamente, todavía dicen millones, entonces voy a comprar pan. ¿Cuántos millones llevo? Entonces llevo 3 millones para comprar pan, entonces es muy complicado. Entonces me parece que vamos a tener que duele la economía. Que duele la economía. Tal cual. Eduardo, se habla de que el mínimo vital y móvil ahora se lo manejaría por DNU. ¿Esto se vio? En la Argentina no se lo vio nunca, pero digo, en otros países cercanos a nosotros, ¿se vio esto? ¿Tenemos la experiencia? ¿Va a funcionar? Sí, no, en general... ¿Es una estrategia simplemente? Yo creo que es una estrategia. Yo por ahora no veo que sea algo que se pueda llevar adelante, porque... los precios lamentablemente no se los puede manejar por DNU, y el precio del trabajo es un precio más de la economía, el factor salario es un precio más, por eso hay arreglos paritarios donde uno puede llegar a acuerdos y donde uno puede, pero yo creo que digamos fijar el salario mínimo vital y móvil, que muchos dicen ya no es ni mínimo ni vital, pero bueno, supongamos que se pueda manejar por DNU, a mí no me parece lo más adecuado en una economía que está atravesando un proceso inflacionario muy agudo, y no me parece que sea lo mejor por parte del Poder Ejecutivo, sino que lo que tiene que hacer desde mi punto de vista el gobierno es tratar de disminuir la tasa de inflación, porque eso va a recuperar el poder de compra, enfocarse en el problema inflacionario, porque eso sí va a traer
una mejora del poder de compra y eso sí va a traer una mayor... revalorizar el salario, exactamente, ¿no? a revalorizar el salario Sí. y mayor dinamismo en el mercado interno. Seguro, Hoy no hay ventas seguro. porque a la gente se le licúa muy rápido el salario, entonces el poder de compra se licúa de una manera, bueno, cada mes es peor, entonces lamentablemente eso lleva a que, bueno, haya más pobreza, porque la contracara de la inflación es que suben los niveles de deterioro social, ¿no? Eduardo, la pandemia nos atravesó a todo el mundo. No tan solo fue de un lado ni del otro, sino que nos atravesó totalmente. Tal cual. ¿Qué quiero decir con esto? Que nos cambió la manera de vivir, Así la manera de proyectarnos. Y de hecho han nacido y un montón lo que son los microemprendimientos. La gente que emprende desde su lugar, desde donde le tocó estar para poder surgir. ¿Es un nuevo movimiento? ¿Es una nueva manera de surgir, de vivir? Bueno, hay un problema que es precisamente que el mercado laboral hoy no está generando la cantidad y sobre todo la velocidad que debería la economía generar puestos de trabajo. Sí. Entonces, bueno, lo que hay todo, por supuesto, desde hace mucho tiempo se está desarrollando en nuestro país, en la Argentina, y en nuestra región sobre todo también, como una cultura emprendedora, ¿no? De mucha gente que empieza en distintos rubros a emprender. Buena hora, es muy buena hora porque es muy importante cultivar el espíritu emprendedor precisamente, porque en general hoy estamos viendo que hay un mercado laboral que nos absorbe, entonces dice, bueno, a ver, hay que sobrevivir y entonces mucha gente, bueno, es bueno que agudiza su ingenio, emprende y es bueno apuntalar eso. Pero como decíamos antes, el contexto macroeconómico debe ayudar a que ese emprendedor pueda realizarse y no tener esa mortandad de proyectos tan elevada que tenemos, porque claro, se empiezan y los proyectos duran muy poco, entonces se cierra, porque cambian las distintas. Entonces, si bien hay una ley que salió hace pocos años atrás para precisamente promover todo este espíritu emprendedor, yo creo que es muy importante, desarrollar, por supuesto, mucho más esa cultura emprendedora y sobre todo apuntalar al que emprende algo, porque es empleo, porque eso va a apoyar el consumo y también exactamente con las estrategias económicas, y para el emprendedor necesita herramientas para poder gestionar, para poder empezar, porque uno dice, a ver, por ejemplo, ¿cómo puedo armar un plan de negocios? ¿Cómo calculo mi punto de equilibrio? ¿Cómo hago me conviene o no tomar un préstamo bancario? ¿Me conviene endeudarme? ¿O me conviene tener un socio? Entonces hay muchas cuestiones que al que está pensando en un emprendimiento se le van a plantear. Entonces dice, a ver, me gusta emprender, tengo la idea, pero por ahí me están faltando las herramientas para poder gestionar el emprendimiento. Entonces, desde ese punto de vista, a mí me parece también muy importante nutrir al emprendedor de esas herramientas, ¿no? Y capacitarse para que pueda aplicar en distintos aspectos de su negocio, en distintas etapas de su negocio, ese tipo de herramientas, ¿no? Ah, qué interesante. Usted estuvo hace unos días atrás brindando unas charlas con respecto a este tema. Sí, así es. Sí, sobre todo en este sentido, de poderle dar al emprendedor, a aquellas personas que llevan más o menos tiempo en lo que es la dura tarea de emprender algo, tratándole de precisamente ayudar con estas herramientas de gestión concretas, muy aplicables para que puedan llevar adelante distintos emprendimientos, y sobre todo de poder tener esa lectura económica del contexto, de ver cómo me afecta la inflación, cómo calculo el costo, qué está pasando con los precios. Entonces siempre es bueno, me parece, al emprendedor, como te decía, dotarlo de esas herramientas, ¿no? Así es. Bueno, estamos, Eduardo, en la muralla que divide el primer semestre del segundo, así es, ¿no? Y si uno hace un avistaje así hacia el segundo semestre, tal vez haya buenas proyecciones, ¿no? O por lo menos es la capacidad que tenemos de seguir fortaleciéndonos nosotros.
nosotros, ¿no? Sí, yo entiendo que, yo creo que la economía está, como te decía, de manera muy inestable, Sí. estamos teniendo problemas con la inflación de manera muy severa. Pero tiene la posibilidad de Pero recuperarse. yo creo que siempre la economía argentina ha tenido estas oscilaciones, entonces probablemente tengamos un mejor segundo semestre, esto se habla mucho siempre del segundo semestre. Sí, sí. Yo creo que puede haber una mejora en el segundo semestre, sobre todo por una merma en la tasa de inflación. Probablemente porque haya alguna recuperación del poder de compra, que es lo que veníamos conversando, pero desde otro punto de vista, hasta que no haya un programa más integral, más abarcativo, un programa de estabilización de la economía y luego un programa de crecimiento económico, me parece que si bien tendremos menos inestabilidad, pero esa inestabilidad va a seguir lamentablemente, porque no tenemos en claro después de las elecciones qué pasa. Entonces la economía puede estar en modo electoral y eso puede traer aparejada algunas cuestiones puntuales que uno diga, bueno, esto ha mejorado, está bien, pero ¿cuánto dura esa mejora? Y esa es la pregunta que me parece que no está clara hasta que no tengamos cimientos un poco más firmes para poder apoyar esta afirmación, ¿no? Bueno, esperamos que así sea, que sea de recuperación y que sea siempre para avanzar, ¿eh? Siempre Ojalá, para avanzar. ojalá que sea así. Eduardo, siempre un placer recibirte en las mangas Ingrid, del es un chaleco. gusto, por favor. En radio, en televisión siempre te tenemos presente. Es un gusto para mí conversar con vos y por supuesto con tu importante teleaudiencia en este caso. Muchas gracias.